Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 61. Capítulo 9 en la tormenta. Tras finalizar las clases del día, Ikigaya y Ena salieron por la entrada principal del edificio escolar. Con el paso del tiempo, el clima comenzó a refrescar. Aunque durante el día aún se dejaban vestigios del verano, al anochecer soplaba una brisa fresca. Pero hoy era diferente. Aunque aún faltaba poco para la puesta de sol, el cielo ya se había oscurecido. Porque se acercaba un tifón. Fue un tifón normal, del tipo que suele tocar tierra en Japón en septiembre. Por supuesto, en la preparatoria Sobu, ya se había gestado otro tipo de tormenta, que involucraba a Ikigaya y Seisui Nena. Una chica guapa con ropa desaliñada, no, prácticamente solo en ropa interior, teniendo una cita en la sala del club. Esas historias eran el tipo de chismes jugosos de los que a los estudiantes de secundaria rebosantes de energía les encantaba hablar. Además, teniendo en cuenta el incidente anterior en el que le dio una palmada en el trasero a Yukino Shitaruno en público, Ikigaya se había ganado el apodo entre muchos estudiantes, dependiendo de sus perspectivas individuales, del hombre experto en jugar con las chicas. Ikigaya no se molestó en refutarlo. Al fin y al cabo, todo el mundo lo vio. Era casi increíble. El club de servicio solía ser un club bastante desierto, pero ese día se habían presentado muchísimos compañeros. Y todo bajo el pretexto de organizar el festival cultural. Maldito seas, Ayama, maldito Normie. Mira a dónde te han llevado tus buenas acciones. Aunque Ikigaya apostaría a que fue esa chica, Sagami, que entró en ese momento, quien difundió la historia. Por supuesto, Miura y los demás también desconfiaban mucho, pero ya no le importaba realmente. Después de todo, Ikigaya ya se había ganado la lealtad de Seisui Nena. Y como a ella misma no le preocupaban demasiado los rumores que circulaban por la escuela, según ella, constantemente recibía declaraciones de chicos inmaduros de instituto, esa era también una de las razones por las que se escondía en la sala del club, durmiendo ese día. Debido a que ella le había jurado lealtad, ahora los dos iban y venían de la escuela juntos, sin ningún problema. Simplemente aún no vivían juntos, eso es todo. Aunque ella decía lo contrario, Seisui Nena era en realidad una chica muy tímida en este aspecto. Es probable que el acto que realizó ese día ya fuera el límite de lo que podía soportar. Ikigaya tampoco tenía prisa. Como el plato ya estaba en la olla, no había necesidad de apresurarse a comerlo. No quería que Ena lo asociara con un bruto. Además, los rumores se estaban disipando gradualmente. Con la proximidad del festival cultural, todas las clases concentraban ahora sus energías en los preparativos. En la clase 2F, donde estaba Ikigaya, el equipo organizador ya estaba más o menos consolidado. Los chicos normales, liderados por Ayama, vinieron a invitar a Ikigaya a unirse a ellos ese día. Pero dadas las circunstancias, obviamente no pudieron extender la invitación correctamente. Aunque posteriormente volvieron a sacar el tema en privado, Ikigaya declinó amablemente. No bromeaba. Realmente no se le daban bien esas cosas. Unirse solo sería una carga para todos. Un leve trueno retumbó en el cielo, mientras densas nubes cubrían gradualmente todo el firmamento. Aún más problemático era el viento. Era fuerte y traía humedad, una clara señal de que la lluvia era inminente. El pronóstico del tiempo ya indicaba claramente que hoy habría una tormenta, un regalo del señor tifón para Chiba. Aquel extraño tifón de principios de año dejó una profunda huella en los habitantes de la región de la bahía de Tokio. Si bien no se percataron de que aquel tifón era fundamentalmente diferente de los anteriores, les inquietaba un tanto la llegada de este tifón normal, especialmente a los residentes de Chiba. Cada vez que un tifón azotaba la región de Kanto, líneas ferroviarias como la Keijo, la Sobu, la Hoban, la Musashino, la Keisei, la Tosei y la Toei Shinjuku quedaban paralizadas. Chiba se convertía temporalmente en una isla sin salida al mar, aislada del mundo exterior por el transporte terrestre. Por supuesto, como asesino de dioses, a Ikigaya esto no le preocuparía.
Tras experimentar la tormenta de Set, este tipo de viento le parecía casi suave. Así pues, a diferencia de otros que se detuvieron a mirar al cielo, Ikigaya y Ena se dirigieron directamente hacia la puerta de la escuela sin dudarlo ni un instante. Tras ellos iban los discípulos de la oscuridad. Este de Jau. Esto debe ser lo que la gente antigua llamaba una procesión, ¿verdad? Se siente tan imponente. Extraño, porque da la sensación de que Ikigaya se ha vuelto repentinamente tan impresionante este año. Idiota, eso sí que da miedo, seguro que le rezó a algún dios increíble. ¿Qué dios? Yo también quiero ir a rezar. Dichas voces se podían oír débilmente desde atrás, algunas incluso de compañeros de clase. En realidad, a Ikigaya no le gustaba ese tipo de atención mediática, pero tampoco le convencía la idea de comportarse como un tsundere. Desde que empezó a circular el rumor de Boskun por la escuela, había dejado de importarle. Pero rezarle a un dios, esa fue, en realidad, una forma sorprendentemente precisa de decirlo. Porque todo esto fue, en efecto, consecuencia de que se convirtiera en un asesino de dioses. Aunque no se hubiera convertido en uno, podría haberse cruzado con los Yomi, pero Seisu y Nena definitivamente no se habría cruzado con él. Puede que no sea un pensamiento agradable, pero era la verdad. A medida que el cielo se oscurecía, los discípulos de Yomi se dispersaron gradualmente, dejando solo a Ikigaya y Ena caminando lentamente por el camino. Si hubiera querido, Ikigaya podría, al igual que Yukino Shita, haber hecho que lo recogiera un coche de lujo. Pero claramente no le interesaba eso. Ena tampoco lo era, a pesar de ser una chica rica de verdad. Finalmente, comenzaron a caer gotas de lluvia, dejando manchas oscuras salpicando el asfalto. El aroma a humedad mezclado con tierra empezó a impregnar el ambiente. La gente a su alrededor sacó rápidamente sus paraguas. Pronto, la ligera llovizna se convirtió en una tormenta tan violenta que dificultaba caminar. Ikigaya y Ena no necesitaban paraguas, pero Ena abrió uno que parecía haber preparado con antelación. En realidad, no cayó mucha lluvia sobre el paraguas. Incluso la mayor parte del viento quedó bloqueada por otra corriente que los rodeaba. Solo una brisa tenue se colaba, un claro contraste con la de los alrededores. Mientras ellos dos seguían caminando con normalidad, los demás peatones iban encorvados, luchando contra la tormenta. Algunos desafortunados vieron cómo sus paraguas salían volando o se doblaban hacia atrás como velas, con las varillas crujiendo de dolor. Aún puedes arrepentirte ahora, ¿sabes? Al ver a la gente luchando contra el viento y la lluvia, Ikigaya dijo de repente. No me arrepiento, dijo Ena, parpadeando y sonriendo. ¿Por qué dices eso? Es por eso. Si Hachiman quiere, puede abrazarme cuando quiera. Ella había considerado llamarlo rey, pero Ikigaya se había negado. Que lo llamaran rey le daba muchísima vergüenza ajena. No era ese Chunibyo, no como ese tal Boban. Después de eso, Ena simplemente comenzó a llamarlo por su nombre. Desde la perspectiva de una pareja, eso era lo más natural. Ese no es el punto, dijo Ikigaya tras un momento de reflexión. Pero la palabra sujetar, admitió, se usaba con tanta elegancia, con tanta distinción. Después de eso, ambos guardaron silencio. Pero no por mucho tiempo. No cualquiera puede convertirse en rey, dijo Ena de repente. Pero Hachiman lo fue, y Ena presenció todo el proceso con sus propios ojos. Sus ojos seguían brillando intensamente en la oscuridad. Ikigaya percibió cierta pasión en ellos, pero sintió que no era la clase de pasión nacida del amor romántico. Ena no recibió una orden como ve a servir al rey. Tanto mi padre como mi madre me dijeron que podía elegir a mi compañero libremente. Como sirvienta, tal vez sea inapropiado decirlo, pero la imagen de Hachiman aquella noche, no la he podido olvidar desde entonces. No mentía. En efecto, nadie le había ordenado hacerlo. Su padre solo se lo había sugerido. En definitiva, tomó la decisión por una razón específica. Para Ena, que siempre había dedicado su tiempo al entrenamiento, era difícil comprender qué significaba amor para la gente moderna. Pero desde aquella noche, no podía olvidar la escena de Ikigaya Hachiman luchando contra el dios hereje. Cada vez que la recordaba, sentía un calor intenso en todo el cuerpo.
Aunque había alcanzado un estado de vacío existencial, ya no lograba calmar su espíritu. A lo largo de la historia, quienes presenciaron personalmente el nacimiento de un asesino de dioses fueron extremadamente raros, mucho más raros que quienes se encontraron con un dios hereje. Sin duda, tuvo la suerte de presenciar ese momento. Atraída por esa figura, deseaba permanecer al lado de Ikigaya Hachiman. No estaba segura de si eso podía considerarse amor, pero no le disgustaba. Aunque su madre le había enseñado que ser la amante del rey implicaba hacer esas cosas y que tal vez tendría que concebir hijos suyos en el futuro, sentía que podía aceptarlo, porque realmente no podía olvidar esa escena. Si esto continuaba, no podría soportarlo. De repente, vio que Ikigaya se detenía, con la mirada sorprendida mientras miraba al frente. Ella también miró hacia allí. La tormenta había teñido los alrededores como un cuadro de tinta. Pero desde que se convirtió en la doncella de la espada, En había aprendido a ver en esas condiciones. Entonces ella lo vio. Miró a Ikigaya. Al cruzar sus miradas, supo con certeza que él también lo había visto. Simplemente no estaba segura de si él había visto lo mismo. ¿Eso es?, preguntó con timidez, y vio que Ikigaya sentía, aún sorprendido. Ikigaya estaba verdaderamente atónito. Porque acababa de ver a un zorro deslizarse dentro del cuerpo de una chica que sostenía un paraguas. Y esa chica no era otra que Sagami, de su clase. ¿Qué demonios fue eso? Capítulo 62. Capítulo 10. Sagami se convierte en una zorra. A la mañana siguiente, Ikigaya llegó a la escuela muy temprano. La escena de la tormenta de ayer le recordó una vez más que todavía existían cosas en este mundo que él no comprendía. La mirada en los ojos de un asesino de dioses nunca se equivoca, absolutamente nunca. Era un zorro, pero no una criatura real. Se clavó directamente en el cuerpo de la chica llamada Sagami, como si fuera un mero fantasma. Y en ese momento, Ikigaya sintió una presencia perteneciente a ese otro mundo, uno que solo experimentaba luchar contra dioses. Si su cuerpo, como asesino de dioses, no hubiera mostrado la más mínima reacción al encontrarse con un dios, habría pensado que se había topado con otro dios hereje. Pero no actuó en ese momento. Primero, porque todo sucedió muy rápido. Segundo, porque Ena ya había reconocido lo que era y se lo había comunicado. Y una vez que lo supo, tuvo aún menos motivos para actuar. Porque tales seres son lo que en Japón se conoce como yokai. Seres que provienen de la mitología, al igual que los dioses. Si bien nacen de la mitología y sus habilidades están influenciadas y limitadas por ella, no son dioses verdaderos. No pueden acceder al reino inmortal y dependen de las ofrendas humanas para obtener poder. Si las ofrendas cesan, pierden fuerza gradualmente hasta desaparecer por completo. Sin embargo, si sus ofrendas de incienso son abundantes, unos pocos yokai pueden poseer un poder comparable al de los dioses. En Japón, los espíritus zorro, especialmente los femeninos, se encuentran entre los yokai más respetados. Forman un grupo numeroso entre los yokai, en su mayoría femeninos, debido a la gran devoción que siempre han recibido los dioses Inari de Japón. La mayoría de los espíritus zorro son venerados como dioses Inari por la población local. Este mundo está realmente lleno de actividad. No solo hay dioses, magos y artistas marciales, sino que ahora incluso están apareciendo yokai. No solo aparecieron, sino que incluso poseyeron a uno de sus compañeros. Si no recordaba mal, Sagami era el presidente del comité organizador del festival cultural. Hablando de eso, se convertirá este festival cultural en un festival de yokai. Pero él era un cazador de dioses, no un policía voluntario. Aunque Sagami era su compañera de clase, no tenía ninguna relación, ni siquiera un simple saludo. No tenía ni idea de cómo ella había provocado algo así, pero a menos que viniera a pedir ayuda como lo había hecho Miura, no se molestaría en intervenir. Eso no le impidió observar por curiosidad. Observando a esta cosa llamada yokai. Eso podría ser interesante. En fin, según Ena, ese zorro probablemente era un espíritu zorro consagrado cerca como un dios Inari. Sagami probablemente la ofendió sin querer, así que el zorro vino a ajustar cuentas, generalmente poseyendo a la persona y divirtiéndose a través de su cuerpo. El poseído sufriría una serie de desgracias durante un tiempo, pero no pondría en peligro su vida.
En el peor de los casos, solo enfermaría gravemente. Al igual que los dioses, los yokai también se dividen en buenos y malos. Aquellos que dañan activamente a las personas suelen nacer del miedo humano. Pero los espíritus zorro, como bestias auspiciosas nacidas de la admiración humana, son en su mayoría buenos. Incluso cuando causan daño, sus métodos son suaves. Así pues, mientras se preguntaba cuánto duraría la mala suerte de Sagami, Ikigaya esperó a que llegara más gente. Entonces vio a Sagami. Tenía un aspecto completamente normal. No se parecía en nada a alguien poseído por el espíritu de un zorro. Pero eso es solo lo que se podía apreciar a simple vista. Ikigaya podía sentir un poder dentro de Sagami que ella jamás podría poseer. No era poder de maldición, ni poder divino, algo intermedio. Claramente, era poder de espíritu de zorro. Los zorros, sean buenos o malos, son particularmente hábiles en la posesión. La transformación y las ilusiones son solo habilidades básicas. La posesión es el verdadero talento de un espíritu zorro cualificado. Los ojos de Sagami parecían claros, pero Ikigaya pudo detectar una astucia que no pertenecía al verdadero Sagami. En cualquier caso, alguien que tenía una apariencia tan normal como Sagami de repente parecía irradiar un encanto que cautivaba a todo el mundo. Todos sus compañeros de clase, chicos y chicas, actuaban como si estuvieran drogados, apiñándose a su alrededor siempre que podían. Incluso Ayama, que siempre era educado y sereno, pareció atónito al hablar con Sagami, lo que disgustó bastante a Miura cuando lo notó. Aunque la propia Miura actuaba igual al hablar con Sagami, no es que fuera algo vergonzoso. Ni siquiera la pequeña oso, que venía del inframundo, pudo resistirse. ¿Cómo iba a ser ella una excepción? El único que no se vio afectado fue Ikigaya. Precisamente porque era el único capaz de mantener la mente despejada, le asombraba aún más el encanto del espíritu del zorro. Funcionaba tanto con hombres como con mujeres. Ikigaya-kun. Una voz dulce, casi empalagosa, llegó a sus oídos. Era el espíritu de la zorra que poseía a Sagami y que había venido. Ikigaya estaba estupefacta. Siendo un espíritu zorro, debería haber notado que no era un humano normal. ¿Qué tramaba ese zorro? Hacía tiempo que no hacía ninguna travesura, y esto no coincidía con la explicación de Ena. ¿Podría ella querer experimentar la vida universitaria? Podemos ir a la azotea a almorzar. Tengo algo muy importante que contarte. Si Sagami hubiera dicho eso siendo ella misma, probablemente no se habría podido soportar a sí misma, y mucho menos a los demás. Pero a juzgar por las expresiones de los demás, parecía que esa era su forma natural de hablar. Pero fue en vano. A ojos de Ikigaya, esa coraza seguía siendo la misma de siempre. La posesión no la había hecho parecer delicada ni encantadora. No es que Sagami no fuera atractiva, pero ese tono y esa manera de hablar le sentaban mejor a alguien como Ena o las hermanas Yukino Sita. Incluso Miura podía hacerlo con más naturalidad. Oh, claro. Ikigaya respondió secamente. Si no se marchaba pronto, le entrarían ganas de golpear a alguien. El espíritu del zorro en Sagami pareció percibir esto y rápidamente añadió: no llegues tarde. Antes de marcharse apresuradamente. Después de eso, Ikigaya volvió a ser él mismo y dejó de prestarle atención a Sagami. Cuando terminó la última clase de la mañana, se levantó lentamente, salió del aula, subió las escaleras y se dirigió a la azotea. Empujó la última puerta metálica y subió a la azotea. Allí, Sagami, poseída por el zorro, permanecía de pie junto a la barandilla, mirando aparentemente hacia el campo de deportes. Se giró en cuanto oyó que se abría la puerta. Pero en ese instante de giro, ella se transformó. Ahora aparentaba tener unos 15 o 16 años, con un rostro angelical, como el de una muñeca. Su cabello blanco plateado casi le llegaba a los tobillos. 2/3 caían sueltos y el resto estaba recogido por una misteriosa esfera verde jade. Llevaba un vestido negro sin tirantes que se ajustaba a su cuerpo, resaltando una figura increíble. Sus hombros suaves, redondos y perlados, y sus brazos largos, blancos y delicados, estaban completamente al descubierto. Llevaba pulseras de color verde jade a juego con la que sujetaba su cabello. Sus uñas eran largas y afiladas, pero no parecían amenazantes. Al contrario, desprendían un atractivo seductor.
Su pecho, lleno y elegante, estaba casi medio al descubierto, y su esbelta cintura, como la de una serpiente, parecía demasiado delicada para ser tocada. Una minifalda dejaba ver dos piernas largas y deslumbrantes, envueltas en medias blancas. Ikigaya finalmente comprendió el verdadero encanto de una zorra. El rostro de la chica ya era deslumbrante, pero su figura era tan atractiva y llamativa que no dejaba lugar a quejas. Era el tipo de chica que haría que a un hombre se le salieran los ojos de las órbitas a primera vista. Y como supo que ella era una hechicera zorro, era obvio. Esta chica tenía un par de orejas de zorro peludas en la cabeza, y detrás de ella había 9 colas de zorro, todas del mismo color blanco nieve que su cabello. En realidad era una zorra blanca de 9 colas. Y en la leyenda japonesa, el zorro blanco de 9 colas es la imagen estándar de un zorro celestial. Un zorro celestial de 9 colas. Capítulo 63. Capítulo 11. Comienza el festival cultural. Ikigaya jamás esperó que fuera un zorro de 9 colas. Esto no era una ilusión. Era la verdadera apariencia del espíritu del zorro. Eso sí que lo sabía, lo que también significaba que se trataba de un auténtico zorro de 9 colas. Hay un mundo de diferencia entre transformación y manifestación, y los niveles de poder que representan son completamente distintos. En la tradición japonesa, el zorro de 9 colas, también conocido como zorro celestial, fue venerado como una bestia sagrada. El zorro de 9 colas Tamamo no Mare se inspiró en esta imagen del zorro celestial. Sin embargo, debido a esta historia, el otrora sagrado zorro celestial se convirtió en un símbolo de seducción y destrucción. El rey señor Raksasa. La delicada zorra de 9 colas hizo una reverencia ante Ikigaya. ¿Qué quieres de mí? Ikigaya se había recuperado de su sorpresa inicial. Por muy bonito que pareciera, al fin y al cabo, seguía siendo un zorro, no un ser humano. Solo quería explicarle a mi señor que no tenía intención de hacerle daño a esa chica. El zorro de 9 colas parecía lastimoso y lleno de tristeza. Se estaba comportando de forma inapropiada en el santuario, así que intervine para castigarla. ¿Eres un dios Inari?, preguntó Ikigaya. Inari, cuyo nombre completo es Inari Kami, es una deidad importante en Japón. Es venerada en todo el país, no solo por agricultores sino también por comerciantes. Incluso hoy en día, Inari sigue siendo ampliamente venerada. La gente le reza para obtener buenas cosechas, negocios prósperos, seguridad vial, evitar desastres y tener buena fortuna en general. Existen decenas de miles de santuarios de Inari en todo Japón. Algunos son pequeños altares de madera, otros son grandes complejos como el Fushimi Inari Taisa de Kioto. Pero toparse con un dios Inari que resulta ser un zorro de 9 colas, a Ikigaya le pareció un poco ridículo. No es que te crezca una cola nueva todos los días. Sí, llevo mucho tiempo recibiendo ofrendas de los vecinos de esta zona. Eso hizo que pareciera que no se dedicaba a esto originalmente. ¿Y qué hacías antes? El zorro de 9 colas pareció ofendido. Realmente no lo recuerdo. En otras palabras, ¿has vivido mucho tiempo? Ahora que lo pienso, siendo una zorra de 9 colas, ¿no debería ser increíblemente poderosa? ¿Acaso los yokai fuertes no se supone que rivalizan con los dioses? ¿Por qué parece tan sumisa? De acuerdo, Ikigaya se sentía confundido. Aunque sea así, ¿por qué me lo explicas? Porque eres el rey de la tierra. El zorro de 9 colas parecía aún más desconcertado. Tú gobiernas la tierra y todos los seres vivos te veneran. Temía que no te gustara lo que hice. Bueno, esta conversación no llevaba a ninguna parte. Esta chica no se comportaba para nada como una zorra de 9 colas. ¿Acaso le salieron esas 9 colas solo para parecer mona? Ya veo, bueno, la verdad es que me gusta. Haz lo que quieras. Con esa frase sin importancia, Ikigaya se marchó. Los días que siguieron transcurrieron sin incidentes. Los alumnos de la clase 2F dedicaron casi todo su tiempo libre a preparar y ensayar para su actuación en el festival cultural del colegio. Todo estaba en pleno apogeo. En cuanto a Ikigaya, siguió yendo y viniendo de la escuela con Ena, dedicaba su tiempo libre a leer en el club de servicio, pasaba el rato en casa charlando con Komachi e incluso practicaba artes marciales por la noche. Una rutina diaria tranquila pero satisfactoria.
Finalmente, llegó el día del festival cultural. La ceremonia de inauguración tuvo lugar en el gimnasio. Si no recordaba mal, en el anime, Sagami no tuvo un buen desempeño como presidente durante esta parte. Pero era imposible que algo así sucediera con un zorro de 9 colas involucrado. De hecho, cuando Sagami subió al escenario a hablar, todo el lugar entró primero en un estado de trance, y luego, como si todos hubieran tomado alguna sustancia, e inmediatamente se pusieron en modo fiesta. Esta podría ser la ceremonia de inauguración más emocionante en la historia de la preparatoria Sobu. En serio, una vez que un yokai invade tu vida escolar cotidiana, no esperes que nada salga con normalidad. Luces cegadoras brotaron del escenario, mientras el público de abajo cantaba y bailaba. Era un caos absoluto en el gimnasio. Y Kigaya se dio cuenta de que el zorro se lo estaba pasando en grande. Los demás también parecían disfrutarlo. Ya ni siquiera podía distinguir de quién era la voz que oía. Todo se había fundido con la música. Esto no era un discurso de apertura, era una auténtica fiesta rave. Si un evento que se suponía que iba a ser solo unas palabras motivacionales se convirtió en esto, y Kigaya solo podía imaginar lo caóticos que serían los próximos 2 días con este zorro cerca. Está claro que vino aquí solo para divertirse, ¿no? Toda esa charla sobre castigo no era más que una excusa. Esta vez, Sagami sería sin duda el centro de todo el festival. La energía arrolladora de la inauguración se extendió como la pólvora por toda la escuela, y Kigaya prácticamente fue expulsado del gimnasio por la multitud. Cuando regresó al aula 2F, la clase era un torbellino de actividad. Equipo de maquillaje. ¿Qué están haciendo? Ese maquillaje es demasiado claro. ¿Por qué estás tan nervioso? Estarás bien. La gente viene a ver a Hayato, no hay de qué preocuparse. La chica de las gafas gritaba a todo pulmón, mientras Miura la animaba con palabras de aliento. Probablemente intentaba ser comprensiva, aunque, dada su poca habilidad verbal, bueno, lo que fuera, con tal de que funcionara. Todos parecían estar haciendo su parte. Y Kigaya entró y, por alguna razón, se sintió un poco culpable. No tenía nada que hacer. Y Kigaya-kun. La chica de gafas lo divisó entre el caos y se abalanzó sobre él como un misil. ¿Podrías hacerme el favor de atender la puerta? Soltó un suspiro de alivio. Por fin, algo que hacer. De lo contrario, se sentía un poco incómodo. ¿Qué debo hacer? Simplemente respondan a las personas que pregunten por los horarios de las funciones. Aunque hemos publicado un horario en la puerta, sigue dando una sensación de baja categoría si no hay nadie en la entrada. Señora, ha elegido al hombre adecuado para el puesto. Cuando un asesino de dioses está de recepcionista, está operando a un nivel de primera clase mundial. De acuerdo. Y Kigaya sintió, se dirigió a la entrada, desplegó una mesa larga y colocó 2 o 3 sillas plegables. Lo acomodó todo cuidadosamente y se sentó en la puerta, junto a una pared donde estaba colgado el cartel con el programa del evento. Entonces, ¿qué demonios? ¿Por qué anda la zorra de 9 colas por ahí en su verdadera forma? Y Kigaya miró fijamente por el pasillo, conmocionado. Pero pronto se dio cuenta de algo. La gente a su alrededor no parecía percatarse de su presencia en absoluto. En otras palabras, volvió a mirar hacia el aula. Efectivamente, la verdadera Sagami estaba de pie en un rincón, con expresión confusa, como si acabara de despertarse. Esa maldita zorra se había escapado. Claramente, todo lo que dijo antes era mentira. Muy bien, parece que mi mano divina, experta en patear traseros, tiene ahora un nuevo objetivo. Entonces, Kigaya vio cómo se le iluminaban los ojos mientras corría hacia una chica. ¿Quién más podría ser sino Seisui Nena?